Hola, bien, buenas tardes. Vamos a empezar este culto. Amén. Estamos un día viernes, el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y vamos a gozarnos. Vamos a creer por grandes cosas. Amén. Vamos a establecer la presencia de Dios. Vamos a orar que Dios sea obrando poderosamente a través de este sermón, que Dios sea hablándonos, ministrándonos, amén, de una manera sobrenatural, que Dios, amén, abra nuestro entendimiento, quite esa venda espiritual que nos tiene cegado, amén, por medio de su palabra. Quiero orar por todos aquellos hermanos, amén, que tienen necesidades, amén, por puerta de trabajo, por sanidad, por liberación. Quiero orar por el niño Cristian, que tiene leucemia. Estamos creyendo y orando por un milagro de Dios sobrenatural en su vida, que Dios reprenda esa enfermedad. También quiero presentar a una hermana que hoy estuve hablando por teléfono con ella, que entregó su vida a Cristo, Justin Elena Ruiz, que Dios sobre poderosamente en su vida. También por José, también que tuvimos un joven también que entregó su vida a Cristo hace 2 días. También quiero orar por él, que Dios les dé favor, les dé gracia, amén, que Dios se mueva, se glorifique en su situación, en su vida, amén, que Dios, amén, se muestre real como se ha mostrado real en nuestras vidas, así que se muestre real en la vida de Justin, Elena y de José, que Dios sobre poderosamente, que Dios les abra puertas de trabajo también, que Dios bendiga poderosamente sus vidas y que Dios los libere de toda mentira del diablo. Así que vamos a estar orando por ello. Vamos a orar por todos aquellos que han perdido sus seres queridos, amén, que Dios envíe su consolador, que Dios le dé fuerza, fortaleza. Vamos a orar también por todos nuestros líderes de nuestro compañerismo, que Dios los siga bendiciendo poderosamente, amén. Vamos a orar por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas, que Dios la bendiga también a sí mismo, que por nuestra iglesia hija, la iglesia de Valleca, que Dios supla todas las necesidades. Vamos a orar por todas las iglesias hermanas del sur, la iglesia Fuenlabrada, que Dios tome el control, tome el dominio. Y vamos a orar por esta nación, vamos a orar por los líderes, que Dios obre en los líderes, que Dios les dé sabiduría, que Dios, amén, levante líderes con principios, con valores, amén, líderes que tengan temor a Dios, amén. Necesitamos orar por ello, que Dios levante líderes en estos tiempos, amén, que Dios levante esos líderes gobernantes que tengan principios, que tengan temor a Dios, amén. Necesitamos orar por ello, amén, que Dios se glorifique en medio de esta nación y en todas las naciones, y que Dios extienda su mano, su misericordia, amén, que en esta pandemia que estamos viviendo, que Dios tenga misericordia, que Dios traiga la cura, amén, que Dios bendiga poderosamente las naciones, que Dios nos ayude, amén, en traer la cura para podernos congregar, amén, como lo hacíamos antes en la iglesia. Así que vamos a orar por ello y vamos a orar por esta tarde, que Dios nos ministre poderosamente. Así que vamos a orar. Quiero que ahí donde estés, quiero que me ayudes a orar, y quiero que ores conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por este privilegio, Padre, por estar delante de tu presencia, delante de tu trono. Dios, yo vengo delante de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Clamo tu sangre preciosa. Dios, te pido que te muevas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mi Dios, glorifícate poderosamente en medio de las naciones, en todo el mundo, Padre. Toca, Padre, esta nación. Toca, mi Dios, el mundo. Dios, trae una sanidad completa, mi Dios. Reprende, Padre, esa pandemia, mi Dios. Obra poderosamente. Extiende tu misericordia, Padre celestial, mi Dios. Ayuda, Padre, a tu pueblo, mi Dios, Padre, para que tu pueblo pueda congregarse normalmente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Te presentamos la vida de Cristian, mi Dios, de este niño, Padre, que tiene leucemia. Padre, en el nombre de Jesús, reprende ese espíritu de muerte, esa enfermedad. Oh Dios, yo clamo tu sangre preciosa. Padre, obra en su vida. Dios, reprende ese espíritu de muerte. Padre, yo clamo sanidad en su vida, mi Dios. Y te presentamos a Justin, Elena, Padre, te presentamos también a José. Obra en sus vidas, Dios, ahora que empiezan a caminar bajo tu gracia. Padre, te pido que tú los cubras, que tú los protejas, que tú los dirijas, mi Dios. Libera de toda mentira del diablo, de todo espíritu de opresión, de todo espíritu de suicidio. Dios, yo clamo tu sangre preciosa sobre su vida, mi Dios. Bendícelo y llénalo de tu Espíritu Santo. Padre, abre los cielos sobre su vida. Muéstrate real en el nombre de Jesús, mi Dios. Yo oro por todos nuestros líderes, oro por todas nuestras iglesias, mi Dios. Bendícelas poderosamente. Bendice todas las iglesias, Padre del mundo, mi Dios. Todas las iglesias cristianas evangélicas, Dios. Pon tu mano poderosa en el nombre de Cristo Jesús.
Bendice a mis hermanos, Dios de los cielos, bendice la iglesia Pueblo Nuevo. Padre, yo oro y clamo tu sangre preciosa, clamo por tu bendición, por tu gracia, mi Dios, por tu cuidado, en el nombre de Jesús. Yo oro por este sermón, Padre, que seas tú ministrándonos poderosamente, en el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra sea, mi Dios, quitando toda venda espiritual, mi Dios, trayendo convicción a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria por todo lo que vas a hacer. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Vamos a dar unos cuantos anuncios. Dios los bendiga. Salude ahí a las personas que están con usted. Dele, amén, como se dice, el saludo. Que Dios los bendiga. Vamos a tener un buen culto. Quiero pasar rápidamente unos anuncios. Recordarte que el día 13 posiblemente ya estamos abriendo la iglesia. El 13, que es día miércoles, 13 de mayo. Estamos abriendo ya la iglesia. Estamos tomando todas las medidas. Hay un cupo más o menos para 60, 65 personas. Pueden asistir a la iglesia. Vente, asiste. Una cosa es que si tú tienes fiebre, estás enfermo, tienes fiebre, calentura, dolor al cuerpo, o si sientes que has perdido el olfato y el gusto, no vayas a la iglesia. No vayas, quédate en casa. Quédate en casa porque son síntomas de coronavirus. El pérdida del olfato y del gusto. Entonces, si tú tienes eso, si tienes fiebre, dolor al cuerpo, escalofrío, quédate en casa y no vayas hasta que te mejores, hasta que estés bien. Entonces, son normativas, o sea, no vayas a ir porque el hecho de que no, que quiero ir a la iglesia, aunque estoy enfermo, estoy con fiebre, tengo que ir, no, quédate en casa. A ver, porque si nos llega a caer una infección y tú estás con fiebre allí y tienes algún coronavirus, pues vas a contagiar a gente, no vas a meter en problemas, vas a meter en problemas a la iglesia también. Entonces, si tú tienes algunos síntomas, fiebre o algo, quédate en casa y hasta que te sanes, Pero el día 13 vamos con la ayuda de Dios y a creer que la iglesia se va a abrir y que Dios nos va a ayudar y vamos a tener un tremendo avivamiento. Estamos viendo estos tiempos cómo Dios está tocando las vidas de las personas, cómo gente está buscando de Dios, es tremendo. O sea, son tiempos gloriosos, tiempos de avivamiento, amén. Así que yo te animo, amén, a eso. Entonces, estás orando por la iglesia, que el día 13 vamos a abrir. Y otros anuncios. Recordarte también que el miércoles, mientras estemos aquí, vamos a estar dando el directo. El miércoles a las 8:30, recuerda, una hora antes la iglesia está abierta para orar. Una vez que entremos ya a la iglesia, se van a normalizar los horarios. Los miércoles van a ser a las 8, una hora antes la iglesia va a estar abierta para oración. Pero mientras estemos dando así en directo, aquí en casa va a ser a las 8:30 el miércoles, este miércoles 8:30 de la tarde, una hora antes la iglesia está abierta para oración. El domingo va a ser a las 11 de la mañana y 6:30 de la tarde, una hora antes la iglesia va a estar abierta. Vamos a estar orando una hora antes, vamos a estar orando y buscando la presencia de Dios, el rostro de Dios. Entonces, todo el domingo, recuerda, 11 de la mañana, despierta, pon tu alarma, ponte la alarma, 11 de la mañana. Conéctate, reunámonos. Esto tenemos que estar, la Biblia dice que tenemos que estar en comunión, tenemos que estar en un mismo sentir, tenemos que estar unidos. Y son estos tiempos, debemos estar unidos como iglesia. Así que levántate, son 11 de la mañana, pon la alarma, 11 de la mañana, 10 de la mañana, estoy orando, 11 de la mañana, estamos todos conectados en un mismo sentir. Entonces, 11 de la mañana el culto y 6:30 de la tarde el siguiente culto, así que no te lo vayas a perder. Hora de Sudamérica va a ser a las 4 de la mañana y 11:30 de la mañana, hora de Sudamérica, el domingo. Y bien, estos son los anuncios. Vamos a recoger ofrenda, vamos a dar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a bendecir la obra de Dios. Sé fiel, sé generoso. Amén. Invierte en el reino de Dios, invierte, amén, en la obra de Dios. Da con todo tu corazón. Hay una aplicación que me he bajado que se llama Bizum. Pues esa aplicación puedes descargártela también, descárgala. Y donde tú puedes hacer transferencias gratuitamente. En 5 segundos llega la transferencia en cualquier lado que estés. Es una aplicación española, funcionan con 28 bancos, me parece 28 bancos españoles, bancos conocidos, amén. Descárgate esa aplicación, incluso te puede ayudar para que si a un hermano tuyo, un familiar tuyo, tu esposa, tu esposo, tu hijo o tu hermana o tu hermano necesita dinero rápidamente, urgente,
Nada más la haces con el teléfono, con esa aplicación, e inmediatamente le llega el dinero a su teléfono, el número de cuenta, y ella puede acercarse y con su tarjeta pagar o desde el mismo teléfono pagar el dinero. Entonces, puedes hacerlo también desde el domingo, ya puedes hacerlo, o ya tienen que mandarme la confirmación de la aplicación, ya me lo he descargado, pero tienen que mandarme la confirmación de la aplicación para poderla activar. Entonces, yo te animo a que te descargues esta aplicación, está muy buena, y así puedes ingresar tus diezmos, tus ofrendas también. Puedes ingresar tus diezmos, tus ofrendas a la cuenta de la iglesia. Entonces, yo te animo a que hagas tu mayor esfuerzo, pero mientras tanto, a tus transferencias, depósitos. Si no puedes, me puedes llamar y yo paso recogiendo las ofrendas y los diezmos. Si no tienes el número de cuenta, puedes llamarme a mí, llamar a mi esposa o mandar un WhatsApp y decirle que te manden el número de cuenta para ingresar el dinero. Pero unas cosas, déjate tocarte por Dios, deja tocarte por Dios, porque son tiempos, amén, donde la iglesia necesita nuestro apoyo, nuestras finanzas. Necesitamos, amén, que te involucres, amén, en la obra de Dios. Amén, hay gente que puede dar, gente que tiene y puede dar. Yo te animo que lo hagas, confía en Dios, invierte en Dios, invierte en el reino de Dios. Amén, haz tu mayor esfuerzo en dar tus ofrendas y diezmo. Entonces, estos son todos los anuncios, las ofrendas, y vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Amén, Génesis capítulo 26, Génesis 26. Vamos a creer por un buen tiempo, Génesis 26. El mundo está experimentando una profunda crisis e inestabilidad, y aunque las noticias no lo digan, es la realidad que se está viendo venir a este mundo. Es una realidad que no podemos, ¿cómo se dice? Podemos decir que no va a venir, porque es una realidad que se está viendo. Viene una situación difícil, viene una crisis tremenda a nivel mundial. A pesar que las noticias no lo están diciendo así al 100%, pero viene algo terrible. Decía un artículo que salió hace poco, el Fondo Monetario Internacional calcula que el gran confinamiento provocará la mayor crisis desde la Gran Depresión de 1930. Esto es lo que dice este artículo, tú lo puedes leer. Salió en el periódico La Vanguardia, en el periódico La Razón, en el periódico El País. Dice, el Fondo Monetario, el Fondo Monetario Internacional calcula que el gran confinamiento provocará la mayor crisis desde la Gran Depresión. Dice, como resultado de la pandemia se prevé que la economía mundial se contraiga bruscamente un menos 3% en el 2020. Esta brusca caída será la mayor que experimente el mundo desde la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 y la mayor crisis de carácter económico desde la Gran Depresión que arrancó en 1929. O sea, la intensidad de la crisis, dice, será mucho mayor que el recorte de la economía mundial que se produjo en 2009 por la crisis financiera desatada en el 2008. Y continúa y dice, el Fondo Monetario Internacional confirma que debido al COVID-19, este año viviremos la peor recesión económica, la peor crisis que hemos vivido de hace 90 años. La peor crisis a nivel mundial. Ojo, estos son artículos que está diciendo, no lo estoy diciendo Dios, no lo está diciendo cualquier loco, no, lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Quiero que consideres eso. O sea, esto no es una mentira ni alguien que lo colgó y lo puso ahí para asustar, no, es algo real que está sucediendo, algo real que están diciéndolo. O sea, los tiempos que estamos viviendo son tiempos para muchos de incertidumbre. ¿Será cierto o no será cierto lo que dicen? ¿Es cierto o no es cierto? Te digo algo, vienen tiempos difíciles, tiempos de crisis. Tanto a nivel nacional aquí de España como a nivel mundial. Viene un tiempo de crisis tremenda. Crisis tremenda. Si no estamos agarrados de Dios, hermano, esta crisis nos va a sacudir muy fuerte. Viene crisis tremenda. En el texto que vamos a leer, nos habla de Isaac. La tierra tenía hambre. Había hambre en la tierra. Una crisis tremenda, horrible. Pero Dios se glorifica en medio de esa crisis. Dios obra en la vida de Isaac. En medio de esa crisis. Génesis 26.
Vamos a leer Génesis 26, versículo 1. Génesis 26, versículo 1, del 1 al 6, dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abilé, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Si tú saltas el versículo 24 en adelante, o desde el versículo 12 tú comienzas a leer, verás cómo Isaac comenzó a ver la mano de Dios. Bendijo Dios su vida. Vamos a leer el versículo 24. Dice: Le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Vamos a parar allí. Quiero hablarte del Dios de Isaac. Es el Dios al que yo sirvo, es el Dios que tú sirves, el Dios de Isaac. Isaac pudo ver tremendamente la mano de Dios en medio de esa hambre, en medio de esa crisis, en medio de la nada. Isaac vio moverse a Dios de una manera sobrenatural. Entonces el Dios de la Biblia que vemos aquí, el Dios de Isaac, es el Dios que tú estás sirviendo ahora mismo, es el Dios que yo sirvo ahora mismo, es el mismo Dios. No sé si me estés entendiendo. Quiero hablarte del Dios de gloria. Del Dios de gloria. Una de las cosas que debemos de entender es que Dios es un Dios que se glorifica en medio de las crisis. Las crisis tiemblan ante Él. Quiero que consideres eso. Las crisis tiemblan ante el poder de Dios, ante la gloria de Dios. Dios se glorifica en medio de las crisis. Lo podemos ver en la Biblia vez tras vez tras vez, que Dios tiene el poder sobre las crisis. No hay crisis que pueda vencer a Dios. No hay crisis que pueda vencer al pueblo de Dios. No hay crisis que pueda vencer a un hombre o una mujer de Dios. O sea, Dios se glorifica en medio de las crisis. A lo largo de la historia, ciudades y naciones enteras se vieron afectadas por los problemas que enfrentaron sus economías, trayendo terribles crisis, escasez, hambre. Esto no solo se ha visto a lo largo de la historia, sino también a lo largo de la palabra de Dios. Si tú has leído la palabra de Dios, verás los tiempos de crisis, tiempos de escasez, tiempos de hambres que pasaron diferentes generaciones. Desde los tiempos de Abraham se ve crisis. Dice el libro de Génesis 12, versículo 10, que había una gran hambre en la tierra de Canaán. O sea, en los tiempos de Abraham, una tremenda hambre. En tiempo de José, nos dice en Génesis 41 que hubo una hambre en casi toda la tierra. Solo en Egipto había alimento, pero en toda la tierra había una escasez, había una tremenda hambre. Quiero que consideres todo esto. Si seguimos la trayectoria, veremos que siempre ha habido crisis, tanto en los tiempos de Gedeón como en los tiempos de Rug y de Noemí. Dice que había hambre en la tierra. En los tiempos de Elías podemos ver, en tiempos de la vida de Sarepta, una terrible hambre que había en la tierra. Conocemos toda la historia de Rug y de Noemí. Noemí tuvo que irse con su familia a los campos, ¿no? Porque había una crisis tremenda. La viuda de Sarepta, un poquito allí y un poquito de aceite, y no había nada más que comer. Una crisis tremenda. En los tiempos del profeta Eliseo, cuando los sirios sitiaron Samaria, dice la Biblia que hubo una terrible hambre. No había alimentos. O sea, no había alimentos. Imagínate esa crisis. En toda la nación no hay que comer. Nada de alimento. Quiero que te mires este cuadro. Quiero que te imagines esto. No hay nada que comer. Nada. Y es lo que está pasando en Samaria en tiempos del profeta Eliseo. No había nada que comer. Dice en 2 Reyes
Capítulo 6, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y el estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Madres se comían a sus niños, imagínate hasta dónde el canibalismo, el hambre, a dónde había llegado a que mataran a sus propios hijos y se los comieran. ¿Por qué? Porque no había alimentos. O sea, era un plato exquisito comerse a sus hijos, era un plato exquisito comerse la cabeza de un asno. Los únicos que tenían dinero podían comprar una cabeza de un asno. ¿Tú te imaginas la cabeza de un burro? ¿Por qué? Porque no había alimentos. Había hambre en la tierra. Era una crisis espantosa, horrible. En el libro de Hechos, capítulo 11, nos dice que venía una gran hambre en toda la tierra. Eran tiempos de los discípulos, de los apóstoles. Y también hubo hambre en esos tiempos. Después que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, hubo una hambre en la tierra. Los discípulos atravesaron por toda esa hambre. Nos habla en 2 Corintios capítulo 8 que también había una terrible escasez, una crisis en Macedonia. Hambre. Y la Biblia nos habla que de muchas generaciones que pasaron hambres, pasaron necesidades, crisis tremendas, difíciles. Nosotros no hemos llegado todavía al tiempo de comernos a nuestros hijos. Pero nos dice que viene una crisis tremenda. Yo no sé qué tan cierto lo esté diciendo, pero si lo están diciendo ellos, es porque ellos pueden verlo. Pueden ver. Ahora, el por qué te he hablado de todo esto que ha surgido en la tierra es para hacerte saber que Dios es un Dios que se revela en medio de crisis, en medio de necesidad. En medio de necesidad. Si tú lees la Biblia de todo esto que hemos estado hablando, verás que Dios ha sacudido esas crisis. Dios ha sacudido esas crisis. Amén. Dios se ha glorificado en medio de ellas. En medio de ellas. Gente pudo ver la gloria de Dios. La viuda de Sarepta en medio de su crisis, en medio de la nada, pudo ver la gloria de Dios. El aceite y la harina no escaseó. Elías pudo ver la gloria de Dios. Eliseo y todos los de Samaria pudieron ver la gloria de Dios, como Dios sacudiendo las crisis, las hambres. Vieron la gloria de Dios, Dios glorificándose en medio de las crisis. Los apóstoles, los discípulos, la iglesia cristiana primitiva de Hechos, la iglesia de Macedonia, pudieron ver la gloria de Dios en medio de sus crisis. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en medio de las crisis. Dios reprende a las crisis, Dios sacude a las crisis. Las crisis tiemblan ante Él. Dios es glorificado en medio de las crisis. Dice en nuestro texto que había mucha hambre en toda la región de Canaán. Y como los días de Abraham, allí se encontraba Isaac con su familia en medio de la escasez, en medio de la crisis, en medio de la hambre. Era tan grave la circunstancia que Isaac pensó en irse a Egipto. Él decidió salir, abandonar su lugar, abandonar su hogar y irse a Egipto. Pero sin embargo Dios se le apareció y le dijo: hey, espera un momento, no te vayas. No vayas a esa nación, sino a la tierra que yo voy a mostrarte. Y le añadió: allí quiero que habites como forastero. Allí quédate. No te salgas del lugar. Quédate donde yo te diga. Y el Señor le estaba prometiendo que estaría con él, que lo iba a ayudar, que lo iba a bendecir. Su mano poderosa iba a estar con él. Que esas tierras serían suyas y de su descendencia. ¿Cuántos están siguiéndome allí? Isaac oyó a Dios. Isaac oyó a declarar que él sería bendecido de gran manera y que tan solo debía obedecer nada más y creer que el Señor, al Dios de su padre, lo iba a bendecir. Pocas palabras,
Dios lo estaba retando a obedecer, a tener fe en medio de esa hambre, de esa crisis. Le estaba diciendo, hey, Isaac, no cometas locura. Isaac, piensa bien lo que vas a hacer, porque yo tengo planes contigo. Mi mano va a estar sobre ti. Tan solamente tienes que seguir mi consejo, tienes que seguir mi dirección, tienes que agarrarte a mis promesas. O sea, el Señor lo estaba retando a tener fe, a obedecer en medio de esa crisis, en medio de esa hambre. Y vemos que Isaac toma la decisión o el reto y se queda en Gerar. Y allí ve la mano de Dios en su vida. Nos dice el versículo 12 que Isaac sembró en aquella tierra quizás los pocos granos que tenía y cosechó ese año 100 veces más grano del que había plantado. Porque la gracia, el favor de Dios estaba sobre él. Esto es poderoso. Dios lo bendijo tal como se lo había dicho a Isaac. Isaac fue prosperado, se hizo un hombre poderoso en medio de una crisis. En medio de una crisis, y es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. La Biblia dice que seremos un pueblo deseado, que seremos un pueblo próspero. La Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, porque la palabra de Dios, es la palabra de Dios que lo está diciendo. Seremos un pueblo prosperado en medio de crisis. Amén. Algo poderoso que podemos aprender aquí es que Isaac no se cruzó de brazos. No se quedó paralizado lamentándose por lo que estaba pasando, viviendo. No lo vemos reclamando lo que el Señor le había prometido. No lo vemos. El Señor le había hecho ciertas promesas. Le había dicho, yo voy a estar contigo, yo te bendeciré, yo te multiplicaré. Yo voy a estar, mi mano poderosa va a estar sobre ti. Y él no se cruzó de brazos, él no se sentó y esperar en la promesa de Dios. Yo no voy a hacer nada y me siento aquí y esperar. No. Él toma decisiones. Él toma decisiones. Él no esperó como muchos cristianos locos, como esa doctrina de la prosperidad que viene y te dicen, ¿sabes qué? Reclámale al Señor la promesa que tienes. Tú reclámalas, hazte de ellas. Sin tomar decisiones, sin considerar en cómo estés viviendo su vida. No, tú solamente reclama. Isaac no hizo eso. Isaac caminó en las promesas de Dios. Isaac tomó acción a lo que Dios le había dicho. ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo? Isaac no se quedó pensando qué podía hacer, sino que inmediatamente hizo algo que tocó el corazón de Dios, que movió a Dios, movió la mano de Dios sobre su vida. Isaac no se quedó quieto. Isaac dijo, yo creo en la promesa de Dios, creo en el Dios del cielo, creo en el Dios de mi padre Abraham, pero yo tengo que hacer algo. Y esto tocó el corazón de Dios, movió la mano de Dios y su vida fue bendecida. ¿Pero qué fue lo que hizo? Quiero hablarte de moviendo la mano de Dios en tiempos de crisis, porque necesitamos mover la mano de Dios en tiempos de crisis. Moviendo la mano de Dios en tiempos de crisis. Vemos en nuestro texto, el versículo 25, entonces se edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, plantó allí su tienda y abrieron allí pozos los siervos de Isaac. Dice, entonces se edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí un pozo los siervos de Isaac. ¿Qué nos dice esta escritura? Aquí vemos sucediendo cuatro cosas. Cuatro cosas que nos hablan de cuatro principios espirituales que Isaac puso por obra para poder atravesar las crisis que estaba viviendo. Edificó un altar, invocó el nombre del Señor, plantó allí su tienda y abrieron allí un pozo. Cuatro cosas, cuatro principios espirituales que tú y yo debemos de poner en práctica, en obra, si queremos ver la mano de Dios en medio de las crisis. Queremos ver a Dios glorificándose en medio de la crisis. Cuatro principios espirituales. Número uno, edificó un altar. Edificar tiene que ver con construir, con levantar, con fabricar, con fundar, o sea, edificar, construir. En otras palabras, Isaac no solo estaba construyendo un altar físico de piedra para él, para el Señor, sino que también estaba construyendo, edificando
lo que nos da a entender es que estaba edificando su vida. Su vida. Él estaba edificando su vida. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, es muy fácil que personas se puedan derrumbar. Su fe pueda tambalear, fácil que dejen de buscar de Dios, fácil de que dejen de hacer la voluntad de Dios. Porque no han considerado en edificar un altar espiritual, no han considerado en edificar su vida. O sea, lo que está hablando aquí es que él estaba edificando un altar. Y muchas veces la Biblia habla como el altar de nuestro corazón o como nuestra vida. Dice la Biblia que somos templo de Dios. O sea, hay muchos significados que le dan. Pero aquí está hablando de algo de edificar, que edifiquemos. Aquí está Isaac en medio de crisis, de escasez, de hambre, levantando, edificando el altar de su vida. Y lo que está enseñando es que en estos tiempos es donde más debes estar consagrando, arreglando tu vida ante Dios. Donde debes estar levantando tu vida, edificando tu vida. En estos tiempos, donde debes estar más cerca de Dios. En estos tiempos. Amén. Sabes, no hay excusa cuando uno está pasando por circunstancias, en no buscar de Dios, en no hacer su voluntad, en no estar edificando en la roca que es Cristo. No hay excusa. Porque muchos se justifican en tiempos de como estamos viviendo, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que hablan de crisis. Muchos se justifican. Se alejan de la voluntad de Dios, se alejan de los caminos de Dios, toman decisiones equivocadas y dejan de seguir edificando su vida en la roca que es Cristo. O sea, no existe circunstancia alguna en tu vida que te impida aprovechar el tiempo de crisis para construir tu vida espiritual. No importa qué tan grave sea tu crisis, qué tan grave sea tu necesidad, qué tan grave sea tu situación, lo que estés viviendo, por la que estés atravesando. Tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Tienes que comenzar a edificar tu vida. Tienes que empezar allí a buscar a Dios con todo tu corazón. Alguien dijo, nunca le digas al Señor cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. En tiempos de crisis, de adversidad, se dice que es la escalera del ascenso que nos debe acercar más a Dios y no alejarnos de Él. En estos tiempos donde debemos estar cerca de Dios, cerca, no alejados de Dios, cerca, edificando nuestra vida espiritual en Él, edificándonos en Él. Alguien dijo, las crisis son una oportunidad para crecer, son una oportunidad para buscar de Dios. Si tú decides construir, edificar tu vida en medio de tus crisis, amén, tu hombre espiritual crecerá, se fortalecerá y la gloria de Dios estará contigo. La gloria de Dios estará contigo. ¿Qué cosa tienes que construir o volver a levantar o edificar en tu vida? ¿Qué cosas que están destruidas? ¿Cuáles son esas cosas que están destruidas? Como predicaba el miércoles, el domingo de oración quizás. Ya no hay un conecte con Dios. Ya no hay una relación cercana a Dios. Ya no hay una intimidad con Dios. Quizás eso sea que tengas que levantar otra vez de nuevo. Tengas que edificar nuevamente la oración. Has dejado de orar. Ya no oras con esa misma intensidad de antes. ¿Qué cosas tienes que levantar? Ya no lees tu Biblia. ¿Hace cuánto tiempo que has dejado de leer la Biblia? ¿Qué tienes que levantar? ¿Qué tienes que construir en tu vida espiritual? ¿Qué tienes que volver a levantar en tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo tienes que no ayunas? ¿Hace cuánto tiempo has dejado de creer a Dios, de hacer su voluntad? ¿Sabes? Cuando sucede esto, tu fe se cae. Porque deja de ser edificada. Tu vida espiritual deja de ser edificada. Por eso personas dejan de crecer. Se llenan de incredulidad, se llenan de dudas, toman malas decisiones. Porque su fe ha dejado de crecer. Las crisis los golpea tanto que en vez de acercarlo a Dios, los aleja de Dios. Amén.
su vida espiritual ha dejado de ser edificada. Cuando cristianos toman malas decisiones en medio de sus crisis, cuando personas dejan de creer a Dios en medio de sus crisis, es porque su vida ha dejado de ser edificada sobre la roca que es Cristo. Su vida se ha desmoronado, se está desmoronando. Y eso nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Pero aquí vemos en nuestro texto a Isaac construyendo. Él sabía, hay ciertas cosas que quizás se están desmoronando de mi vida, pero él está tomando acción en medio de su crisis. Tienes que empezar a edificar tu vida nuevamente. A levantar esas cosas que se han derrumbado, se han derribado. ¿Qué es? Por eso es que no tienes fe. Por eso es que no le puedes creer a Dios en medio de las crisis, en medio de tu situación, en medio de tu escasez. Dicen en Marcos 9:23 que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. O sea, este texto es solo para aquellos que tienen su fe, su vida edificada en el fundamento, la roca que es Cristo. Al que cree es posible, sí, al que cree todo es posible. Pero este texto es para aquellos que están fundamentados sobre la roca, para aquellos que su vida está edificada sobre la roca, que es Cristo. Porque sabe que su vida está segura allí. Amén. Esa vida edificada, amén, sobre la roca, es la que nos sostiene en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de crisis. Dice Mateo 7 que el que edificó su casa sobre la roca estuvo preparada. Cuando vino la lluvia, vinieron las tormentas, vinieron los ríos, vinieron las crisis. Dice que soplaron viento y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Así es cuando vienen las crisis a las vidas de creyentes, vienen escasez y los golpea fuertemente la economía, les golpea fuertemente la crisis. Pero ellos se mantienen ahí firmes sobre la roca. ¿Por qué? Porque su vida sigue siendo edificada. No han parado de edificar sobre la roca y por eso se mantienen firmes. A pesar que venga el diablo con pensamientos torcidos, locos, diciéndole salte la voluntad de Dios. No le creas a Dios, haz las cosas de tu manera. No, ellos se mantienen firmes. No toman decisiones a la ligera, sino que confían en el Dios del cielo. Pero el que no edificó sobre la roca, dice que vinieron las tormentas, los ríos, los vientos, soplaron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Así hay muchos creyentes que no tienen su vida edificada, han dejado de edificar. Y estas crisis lo que hacen es arruinar su vida espiritual. Los derrumba. Vienen crisis. Y vienen crisis duras, tremendas. Pero tu vida tiene que estar edificada sobre la roca. Tienes que edificar tu vida, no tienes que parar de edificar. Comienza a edificar tu vida, comienza a edificar en oración, en la lectura de la Biblia, en ayuno, en consagración, en hacer la voluntad de Dios. Comienza a edificar en santidad. Comienza a edificar tu vida sobre la roca. En obediencia, en fidelidad, en santidad. Comienza a edificar tu vida. Cristo es el Señor, es la roca sólida que sostiene todas las cosas. Si nos acercamos, edificamos nuestra vida en la roca de Jesucristo, Él nos sostendrá. Él nos sostendrá con su mano poderosa en medio de nuestra necesidad, en medio de las crisis, en medio de la escasez. Él ha prometido sostenernos, mantenernos firmes. Él ha prometido eso. Pero necesitamos edificar nuestra vida. Dice Isaías 41:10, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, te sostendré con mi diestra, con mi mano derecha, te sostendré, amén, con mi diestra victoriosa. En medio de crisis, vamos a ver la victoria de Dios por cuanto nuestra vida está edificada sobre la roca.
por cuanto nosotros hemos edificado nuestras vidas sobre la roca. Así que levántate en esta tarde, en esta noche. Tu vida está a punto de desmoronarse. Así que tienes que levantarte y edificar en tu vida. Tienes que levantar en tu vida santidad, levantar en tu vida oración. Tienes que levantar en tu vida obediencia, fidelidad a Dios. Es el tiempo. En este tiempo que estamos viviendo tiempos difíciles. Amén. Edifica tu vida sobre la roca. Continúa la carrera puesta en los ojos de Jesucristo, en los ojos de Cristo Jesús. No te enfoques en la tormenta, en las crisis, porque allí no hay nadie quien pueda ayudarte. Céntrate y edifica tu vida en Cristo. Solo Cristo puede ayudarte en medio de tus crisis. Nadie pudo ayudar a Isaac. Nadie pudo ayudar a la viuda de Sarepta. Nadie pudo ayudar a Elías y a Eliseo y a Samaria. Nadie. Solamente ¿quién? Dios. Jehová de los ejércitos. El Dios omnipotente. El Dios omnisciente. Fue el Dios que ayudó. En estos tiempos que se hablan que viene una crisis tremenda, es Dios que nos va a sostener. Pero tienes que edificar tu vida sobre la roca que es Cristo. Es lo que hizo. Edificó Isaac. Y pudo soportar, pudo mantenerse y ver la gloria de Dios. Pudo obedecer a Dios. Edificó obediencia, edificó fidelidad. La segunda cosa que hizo Isaac fue que nos dice que invocó el nombre de Jehová. Invocar es justamente esa implorar, rogar, suplicar, pedir, ayudar, clamar, entre otras cosas, orar, rezar. Es lo que significa clamar, invocó. O sea, él invocó, es lo que quiere decir eso. Ahora, ¿por qué invocó el nombre de Dios? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Isaac está invocando aquí? ¿Por qué Isaac por qué invoca el nombre de Jehová? ¿Por qué razón tenía? ¿Por qué? Porque Isaac sabía quién era Dios. Sabía que Él era el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Y Él sabía que en medio de sus aflicciones Él podía clamar el nombre de Jehová. Él sabía que en medio de sus aflicciones quien lo iba a socorrer en medio de sus crisis era Jehová de los ejércitos. Era el Dios de los cielos. Y por eso está clamando a Dios. No está clamando a su suegro, no está clamando a su hermano, no está clamando a Abimelech, sino que está clamando al Dios del cielo. Qué poderoso es esto. Amén. Dice Salmos 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Señor nos ha dado esta promesa y Él quiere que clamemos su nombre, que es sobre todo nombre. Un nombre que tiene poder. Ante ese nombre toda rodilla se dobla, dice la Biblia. Amén. Ahí tenemos que clamar el nombre de Dios en nuestras dificultades, en medio de las crisis. Él nos va a responder. Él se va a glorificar. Tenemos que clamar a Dios. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esto no es exclusivo para aquellos que alcanzan la salvación, sino que es un principio para aplicar en todas las áreas de la vida cristiana. Salvar implica liberar, romper las cadenas, ser libre. Y cuando estamos pasando por una situación difícil, lo único que puede liberarnos y ayudarnos a permanecer firmes es invocando el nombre del Señor. Cuando invocamos el nombre del Señor, estamos clamando al Dios del cielo, buscando su ayuda. Cuando clamamos, invocamos, oramos al Dios del cielo, estamos invocando su ayuda. Dios dice que está cercano a todos los que a Él invocan de verdad. Dios está cercano a todo aquel que lo busca de verdad.
que invoca su nombre de verdad. Por eso cuando tú oras, Dios escucha tu oración. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Dios escucha tu oración. Dios escucha tu clamor en medio de tu necesidad, en medio de tu crisis. Dios escucha. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo responderé. Clama a mí y yo responderé. Clama a Dios. Cuando tú clamas en medio de la adversidad, tú estás presentando toda tu vida delante de Él. Amén. Estás reconociendo tu necesidad, tu imposibilidad de hacer absolutamente nada sin Dios. Tú estás reconociendo, Dios, necesito de ti. Dios, tú eres el Dios del cielo, necesito de ti. O sea, no podemos acudir a nadie de esta tierra para que nos supla y nos solucione los problemas, las crisis. Tú no puedes recurrir a nadie, no puedes recurrir a tus padres, no puedes recurrir a tus hermanos, no puedes recurrir a tus hijos, no puedes recurrir al banco, no. El único que te va a solucionar las crisis es Dios. Cuando tú clamas a Él. Amén. Una de las cosas que tienes que entender, como dice la Biblia y como dice esa alabanza, sin Él no somos nada. Nada. Dependemos de Él, dependemos del Dios del cielo. Sin Él nada somos. Dios conoce nuestra necesidad mejor que nosotros mismos. Lo que nosotros necesitamos no proviene de esta tierra. Así que no podemos invocar otro nombre, solicitar ayuda de otro. En Cristo están todas las soluciones posibles e imposibles. En Cristo Jesús. Por eso en esa que cree todo le es posible. Amén. Isaac supo reconocer su necesidad y a quién acudir. Él no fue donde Abimelech a pedirle ayuda. Este rey estaba bien posesionado, pero no fue ante Abimelech. Él no fue ante su suegro, sino que él fue ante el Creador de la vida. Él fue ante el Dios soberano. Él fue ante el Dios de lo imposible, a clamarle a Él. Dios, conoces mi causa, Dios conoce mi situación, Dios sabe lo que estoy atravesando, Dios, ayúdame. Y Dios socorrió, Dios lo bendijo. Y es lo que tenemos que hacer. Esta es la segunda cosa que tenemos que hacer, buscar a Dios con todo nuestro corazón, clamarle a Él. No buscar otra dirección, sino buscar la dirección de Dios. No buscar direcciones que no te van a sacar de la crisis, al contrario, te van a hundir. Peor. La tercera cosa que hizo Isaac fue plantar su tienda, plantarse. Isaac acampó en el lugar que el Señor le había indicado. Plantó allí su tienda, él se estableció, se instaló, echó el fundamento, se determinó con decisión en medio de la crisis, confiando en lo que el Señor le había hablado. Ok, tú me dices, Señor, que yo me plante aquí, aquí me voy a plantar. Porque tú has hablado. Se aferró a la promesa de que sería bendecido y multiplicado en gran manera. Yo me agarro a esa promesa, Dios. Si tú me dices que me plante aquí, que me quede aquí, aquí me voy a quedar. Y se plantó con su familia allí, a creerle a Dios en su promesa. Su primer pensamiento fue trasladarse a Egipto. Sin embargo, el Señor le dijo que se dirigiera a Gerar. Y allí lo hizo y se ubicó con su familia. Él tuvo pensamientos de irse, pero él dijo que si Dios me está diciendo que me quede allí, que me vaya allí, que me quede allí, ahí lo voy a hacer. Porque Dios está hablando. Y Dios no es hombre para que mienta. Si Dios me está diciendo que allí me va a levantar, allí me voy a quedar. En crisis, hay algunos que prefieren seguir sus propios razonamientos. Y ante una situación de crisis se trasladan hacia otros lugares pensando que allí la vida será diferente. Te digo algo, Dios puede bendecirte justo en medio donde tú estás ahora mismo. Amén. No necesitas trasladarte, moverte a otro lugar, buscando una bendición que no es de Dios. Ahí donde estás, donde Dios te plantó, en la iglesia que Dios te plantó, Dios puede bendecirte.
Dios te ha dicho, ahí quédate, porque vas a ver la gloria de Dios. O sea, necesitas establecerte y plantarte y determinarte en el lugar donde estás para que el Señor te bendiga. Necesitas hacer eso. Amén. Por lo tanto, si tú te plantas y determinas donde Dios te ha colocado, te digo algo, si tú tomas la determinación de decir, aquí me planto y aquí me quedo, aquí voy a servir a Dios, porque aquí es donde Dios me trajo, fue la iglesia que Dios me mostró, fue el lugar donde Dios me dijo que me quedara, fue la nación que Dios me trajo, la ciudad que Dios me trajo. Si tú determinas eso, te digo algo, no hay diablo, no hay infierno que pueda maldecir tu vida, ni sacarte del centro de la bendición de Dios, de la voluntad de Dios. No hay crisis que pueda derribarte. Si tú te mantienes firme. Amén. Cuando Dios te planta en un lugar, tienes que reforzar tus estacas y declarar de que aquí no me mueve nadie, porque el mismo Dios que me plantó en este lugar es el que me va a bendecir mañana, tarde y noche y por siempre. Es el mismo Dios. El Dios que me trajo hasta aquí, el Dios que me puso en su cuerpo, es el mismo Dios que me va a bendecir. Y no me voy a salir de la voluntad de Dios. No voy a darle la vuelta, a darle la espalda y hacer lo que yo quiera. No, voy a confiar en la palabra de Dios. O sea, no necesito moverme de aquí, moverme de mi iglesia. No necesito para ser bendecido. Lo que necesito es creer en los principios que sustenta la palabra de Dios. En eso necesito creer, en lo que Dios me dice, en lo que su palabra me dice, en sus mandamientos, sus principios. Es lo que necesito. Es lo que necesito, o sea, reforzar en mi vida. Dios te plantó allí y te plantó en la iglesia que estás. Entiéndeme. Es para que te establecieras allí y lo obedecieras allí. Dios te plantó por eso, para que firmes sus mandamientos y preceptos donde Dios te puso. Si Dios te plantó allí, es ahí donde Dios te va a bendecir. Pero simplemente tienes que establecer, tienes que obedecer su palabra. Tienes que creer en sus promesas. Porque Dios le dijo a Isaac, quédate allí. Ahí te bendeciré, ahí te multiplicaré. Vas a ver mi gloria, pero quédate allí. Le estaba hablando, estaba dándole promesas. Isaac creyó en esa promesa, obedeció a esa promesa, fue fiel a esa promesa, caminó en esa promesa. Nunca se olvidó de esa promesa. Muchos olvidan los estatutos y preceptos que atesoran la palabra de Dios cuando viene o se avecina una escasez, una crisis económica, y lo primero que hacen es guardar sus diezmos y esconder sus ofrendas. Es lo primero que hacen. Es lo primero. O sea, esta es la tendencia que hay en la mayoría de cristianos. Cuando las cosas aprietan en la economía del hogar, las ofrendas y los diezmos desaparecen de la lista de prioridades. Es increíble, pero dejan de confiar en el Dios del cielo, dejan de dar para la obra de Dios. Es la tendencia que hay cuando las crisis los sacuden, cuando la economía está bien apretada, cuando no hay entradas, no hay finanzas. Viene el enemigo y viene y les come la cabeza. Le hacen más caso al diablo mentiroso que al Dios verdadero, al Dios del cielo. Los diezmos y ofrendas desaparecen de las prioridades de Dios. ¿Cuántos saben que si la situación se pone difícil, comienza a apretarte, lo menos que tienes que hacer es dejar al Señor en último lugar? Él siempre debe ser el primero y la primicia. Dice la Biblia que si buscamos primeramente su reino y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Y de nada tendremos necesidad. Isaac había decidido voluntariamente darle el primer lugar al Señor. Y en medio de crisis y de la escasez sembró en la tierra de Gerar. Quiero que entiendas, allí donde plantó el Señor, donde dijo, quédate allí plantó Isaac. Y cosechó ese año 100 veces más grano del que había plantado. En una tierra, quiero que entiendas, que no era
no daba ninguna seguridad en sembrar. Una tierra que era mala. Pero Dios le había dicho, quédate allí, siembra allí, que allí yo te voy a bendecir. Quédate allí, ¿por qué? Porque es Dios que lo había plantado allí. Y cuando Dios te planta en un lugar, no hay tierra mala. Y allí Dios lo plantó. Y 100 veces más de grano del que había plantado recibió. ¿Por qué? Porque puso a su Señor, puso a Dios en primer lugar. Ahora, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Porque Él tomó la decisión. Era riesgoso sembrar en Gerar, pero sin embargo Él confió en la promesa de Dios. Él fue obediente, Él fue fiel, Él caminó bajo la palabra de Dios, bajo la promesa de Dios y fue obediente. Era riesgoso sembrar allí. Esa tierra no era fructífera, pero Dios lo había plantado allí. Y eso nos dice que Dios tiene el control de la tierra. Dios tiene el control de las crisis. Y si Dios te planta en un lugar es porque Dios va a bendecirte allí. Amén. Isaac decidió creerle a Dios y sembró lo poco que tenía confiando en la promesa de Dios, confiando en la palabra de Dios. Así como Pedro había pescado toda la noche, pero aquí se le aparece el Señor Jesucristo y él sabe que es el Señor, el Dios del cielo. Y el Señor le dice en pocas palabras, no han pescado nada. Y Pedro le dice, toda la noche, Señor, hemos estado pescando, lo hemos hecho a nuestra manera, pero no hemos pescado nada, no hemos conseguido nada. Pero Pedro hace esta declaración, Señor, pero en tu nombre echaremos la red. Estaba confiando en el nombre de Dios, confiando en las promesas de Dios. ¿Y qué fue? Que nada más meter la red, sacaron 153 peces. Peces grandes. Tenemos que confiar en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Sembrar en ella. O sea, en estos tiempos, ¿cuánto podemos hacer lo mismo que hizo Isaac? ¿Cuántos? Hoy en día muchos cristianos no invierten lo poco, mucho que tienen, porque están esperando cosechar más de lo que un día sembraron. Muchos en estos tiempos a la hora de sembrar o de dar piensan que es un riesgo que no pueden correr y deciden arbitrariamente guardar lo que tienen. Y dice la Biblia en Proverbios 11 que aquellos que retienen vienen a pobreza. Son estos tiempos que estamos viviendo de no podemos retener. Son estos tiempos donde debemos de estar, o sea, sembrando en la obra de Dios. Porque en tiempos de crisis que vienen vamos a cosechar. Son estos tiempos que debemos estar. Pero muchos retienen, dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten, es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá. El que confía en sus riquezas caerá, más los justos reverdecerán como ramas. Isaac sabía que si él sembraba lo poco que tenía, tarde o temprano, lo que había sembrado se multiplicaría. El fruto sería más grande y la recompensa por su fidelidad y obediencia vendría a ser en abundancia. Porque él fue obediente, él fue fiel, él sembró ahí cuando Dios le dijo, plántate allí y siembra allí, él lo hizo. Dios bendijo su obediencia, Dios bendijo su fidelidad y vino una abundancia a la vida de Isaac en medio de la crisis. Amén. Dios es glorificado en medio de la crisis, en medio de la escasez. Cuando tú siembras y decides creer en sus promesas, en su poder sobrenatural, créelo, ves al Dios glorificado. Ves a Dios glorificándose en tu vida. Ves al Dios del cielo moverse de una manera poderosa. En tu vida, en tu hogar, en tus finanzas. O sea, algo poderoso sucede cuando tú caminas en esta verdad. Y es que en medio de crisis, la bendición de Dios se hace real a tu vida. Amén. Se manifiesta lo que Dios ha prometido en su palabra. Pero cuando tú caminas en esta verdad, cuando tú caminas creyéndole a Dios, las promesas de Dios se hacen real en tu vida. Dios es un Dios
que se revela, que se glorifica poderosamente en estos tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles es donde Dios se glorifica. Cada crisis, cada escasez es una oportunidad de ver a Dios, al Dios glorificado en medio de ello. Si estás atravesando, quiero que entiendas, estás atravesando problemas económicos, situaciones difíciles, debes saber que es el tiempo de confiar en Dios. Es el tiempo de confiar en sus promesas. Isaac sembró en la tierra que Dios le había dado. Confió y obedeció a Dios y vio la bendición del cielo, las ventanas abiertas sobre su vida. Amén. Por cada semilla que sembró, recogió 100 veces más. Quiero que entiendas esto. Por cada semilla que sembró, recogió 100 veces más. No retengas tu semilla. No retengas tu dar. Sigue dando, sigue sembrando. Que tarde o temprano vas a cosechar lo que has sembrado en el reino de Dios. Tarde o temprano, en medio de estas crisis que se hablan, vas a cosechar lo que tú sembraste en el reino de Dios. Tenlo por seguro. Amén. Sabes, en este tiempo, y quiero que entiendas, en este tiempo es donde se va a ver cuántos confían, cuántos creen, cuántos obedecen, cuántos son fieles a Dios. En este tiempo se va a ver. ¿Cuántos realmente están cimentados sobre la roca que es Cristo? ¿Cuántos realmente están confiando en Dios? ¿Cuántos realmente están cerca de Dios? ¿Cuántos realmente creen en las promesas de Dios? ¿Cuántos realmente obedecen y son fieles a Dios? Es en este tiempo. Isaac, en ese tiempo, lo poco que tenía, decidió invertirlo, sembrarlo, en el lugar donde Dios lo plantó. Amén. En una entrevista que le estaban haciendo a un boxeador muy famoso, le preguntaron, ¿cómo sabes cuando estás acorralado en una esquina del cuadrilátero? Y él sonriendo respondió, yo salgo dando. Cuando me acorralan en el cuadrilátero, en una esquina, yo salgo dando. No salgo corriendo, sino que salgo dando. En pocas palabras, esta debe ser la manera de salir de nuestros encierros de crisis, de escasez, de situaciones adversas. Debemos salir dándole a la crisis, dándole a la escasez, dándole al diablo mentiroso, dándole en la forma de dar a la obra de Dios. Invirtiendo y creyendo en la obra de Dios. Son tiempos de invertir en la obra de Dios. Tiempos de avivamiento, tiempos donde deben plantarse iglesia, tiempos donde la iglesia debe estar evangelizando, tiempos donde la iglesia debe ser un hospital para almas. Almas que necesitan ser restauradas, almas que necesitan ser dirigidas, cambiadas por la palabra de Dios. Amén. O sea, no nos crucemos de brazos a esperar que la situación nos golpee y nos destruya y nos saque de la bendición, que nos saque de los planes de Dios. No te dejes acorralar. Sal de la esquina dando. Sal de la esquina dando, sembrando en el reino de Dios, en la obra de Dios. No hay nada que tú plantes en el reino de Dios, y quédate con esto, no hay nada que tú plantes en el reino de Dios, en el reino de los cielos, que no produzca fruto. No hay nada. Recuerda, siempre donde Dios te plantó, donde Dios te trajo, no te vayas porque allí verás la bendición. Simplemente produce allí, siembra allí donde Dios te trajo, donde Dios te plantó, y quédate allí y verás la gloria de Dios, confiando en sus promesas. Y cierro con esto. La cuarta cosa que hizo Isaac fue que abrieron allí un pozo. Génesis 26, 32 y 33. Aquel mismo día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron la noticia del pozo que habían abierto. Le dijeron, hemos hallado agua. Isaac lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Vemos que Isaac llamó a este pozo Seba, que significa juramento, promesa. Literalmente también significa pozo de 7, o como también puede significar pozo del pacto. O sea, en otras palabras, cuando Isaac estaba poniendo el nombre a aquel pozo, lo que le estaba haciendo es un juramento, un pacto, una promesa a Dios de fidelidad, de obediencia, de consagración al Señor. Un pacto de obediencia, así como Jacob hizo un pacto cuando tuvo el sueño allí en Betel. Él hizo un pacto, un compromiso al Dios del cielo, levantó esa piedra como señal de pacto. Conocemos la historia, él hizo una promesa a Dios.
Estaba consagrando, comprometiendo su vida a Dios. Y es lo que estaba haciendo Isaac, y comprometiendo su vida al Señor. Y esto es lo que tú y yo debemos de hacer también hoy. Comprometernos con un juramento, un pacto de fidelidad, de obediencia a su obra, de confianza, de consagración a Dios, de decir: Dios, voy a rendir mi vida, voy a rendirte, voy a comenzar a edificar mi vida sobre la roca que es Cristo, voy a comenzar a comprometerme, Dios, en tu obra, en el reino de Dios, voy a comenzar a trabajar, voy a ser fiel, voy a ser obediente a tu voluntad, a tus promesas. Eso es lo que estaba haciendo, Isaac. Un pacto, un juramento, un compromiso. Si Dios, voy a serte fiel todo un siempre, voy a serte obediente, voy a caminar, Dios, en tus promesas. Dios, voy a caminar en obediencia, voy a consagrar mi vida a Dios, no voy a dejar de creer en el Dios del cielo. Amén. Y es lo que tú y yo debemos de hacer hoy, un compromiso con Dios, un compromiso que nos mantenga firme, un compromiso que nos va a ayudar a que el Dios de los cielos sacuda nuestras crisis. No va a haber crisis que nos pueda derrotar, no va a haber crisis que nos pueda sacudir, si nosotros tomamos esta decisión de hacer un compromiso de todas estas cosas y decir: Dios, hoy me comprometo a servirte, hoy me comprometo a caminar en obediencia, hoy me comprometo a caminar en santidad, hoy me comprometo a consagrar mi vida, hoy me comprometo a hacerte fiel, obediente, hoy me comprometo en tu obra. Hoy tomo la decisión de establecerme en el lugar que me plantaste y plantarme allí y sembrar allí y creer por cosas grandes. El Dios de Isaac es el Dios que servimos. El Dios de Isaac es el Dios que servimos. O sea, es el mismo Dios. Es el Dios que servimos. Créelo, vienen cosas terribles, pero tenemos a un Dios, al Dios de Isaac, que es mi Dios y que es tu Dios. Que en medio de toda esta situación vamos a ser un pueblo poderoso, donde vamos a dar testimonios de Dios. Mientras pueda haber crisis por todo el mundo, el pueblo de Dios está siendo glorificado por el poder de Dios. El pueblo de Dios está demostrando la gloria de Dios en medio de la situación. Un pueblo próspero, como dice la Biblia. Y no te estoy hablando de esos como hablan de la prosperidad, no te estoy hablando de que le creas a Dios, de que hagas compromisos de pacto, de fidelidad, de obediencia, de consagración, de santidad. Busca a Dios con todo tu corazón. Son tiempos de agarrarnos de Dios, de hacer pactos, compromisos con Él. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás rápidamente. Inclina tu rostro en reverencia a Dios. Quiero hacer un llamado. Tú estás ahí, tú no eres salvo, tú no eres salva. Quizás eras un creyente tiempo atrás y te desviaste, te apartaste de Dios y quieres volver a los caminos del Señor. Quiero que repitas esta oración conmigo. Tú quieres ser salvo, quieres entregarle tu vida, quieres dejar tu pecado. Quiero que repitas conmigo. Di: Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, de tu presencia, creyendo, Dios, en tus promesas, creyendo, Dios, en el milagro de la salvación, creyendo, Dios, que tú moriste por mí en la cruz. Yo te pido, Dios, que perdones todos mis pecados, Dios, que entres en mi vida, en mi corazón y en mi mente. Perdóname, Dios. Ayúdame, yo te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida y te doy gracias, Señor, por la vida y por la salvación que me has dado, Dios. Te pido que me ayudes, que me llenes de tu presencia, mi Dios, para yo caminar en obediencia, en santidad, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame. Amén. Yo oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda sus vidas. Cúbrelos con tu sangre preciosa, estas personas que han aceptado, mi Dios, Padre, que han venido ante ti, Padre. Guárdalas, bendícelas, llénalas de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero dirigirme a cristianos. Ahí donde estás. Vienen tiempos difíciles. Quiero que consideres. No es una broma, no es mentira. Amén. No es cuestión de asustarte ni manipularte, porque no estamos para eso. Pero vienen tiempos difíciles. El Fondo Monetario Internacional habla de esto. Amén. Habla de que va a haber una crisis tremenda. El Fondo Monetario Internacional está diciéndolo. Viene una crisis a nivel mundial. Pero quiero que allí donde estás, comiences a edificar tu vida en la roca que es Cristo.
que comiences a edificar. Es primero lo que hizo Isaac, es edificar, un altar, edificar, o sea, comenzó a edificar parte de su vida. Quizás cosas que había no estaban bien, como edificar fe, como oración. ¿Qué es lo que tienes que volver a edificar en tu vida espiritual? ¿Qué cosas en tu vida espiritual se han desmoronado que tienes que volver a levantarla otra vez? Obediencia, fidelidad, oración, consagración, santidad. ¿Qué es lo que tienes que levantar? ¿Qué es lo que tienes que volver a levantar, volver a construirlo otra vez de nuevo? Pon tu vida en orden. Son tiempos de poner nuestra vida en orden y eso es lo que nos está mostrando el texto. Que cuando está construyendo es porque está poniendo su vida en orden delante de Dios. De nada te vale que tú seas fiel con tus diezmos, con tus ofrendas mientras estás viviendo en pecado. Tienes que agarrarte de Dios, decir: Dios, voy a edificar mi vida, voy a poner mi vida bien. Voy a edificar mi vida sobre la roca que es Cristo. Voy a edificar en obediencia, en santidad, en fidelidad. Voy a caminar en ello. Voy a comenzar a clamar al Dios del cielo. No voy a buscar otra ayuda, no voy a buscar otra dirección, sino que voy a buscar la ayuda del cielo. Tienes que hacer eso. Clama a Dios en medio de tu situación. Busca su dirección, busca su ayuda. Y plántate y pon tu corazón donde Dios te puso, porque hay muchos que tienen su corazón dividido. Pon tu corazón donde Dios te plantó. Si Dios te trajo aquí en Madrid y si Dios te puso en el lugar donde estás, quédate allí. Si Dios te plantó en la casa del alfarero, quédate allí. Y allí Dios te va a levantar. Pon tus estacas allí, siembra allí, crece allí. Porque es allí donde Dios te va a levantar, es allí donde Dios te va a bendecir, es allí donde tú vas a ver la mano poderosa de Dios. Pero es allí. Pero ante todas estas cosas tienes que tomar la decisión de hacer un compromiso, decir: ok, Dios, voy a consagrar mi vida. Haz un pacto, un compromiso ahí donde estás. Voy a consagrar mi vida. Voy a vivir en santidad. Voy a caminar en obediencia para mi Dios. Voy a serle fiel. Voy a involucrarme en la obra de Dios. Voy a tomar la decisión de creer en las promesas de Dios. Dios, yo tomo la decisión. Dios, hago un pacto, un compromiso de serte fiel con mis ofrendas y con mis diezmos. De serte fiel con mi vida. De serte fiel. De serte obediente. Allí donde estás, quiero que le pidas a Dios que te ayude. Oh, santo eres, oh, gloria de Dios. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra, Señor. Aleluya, tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Dios, te exaltamos. Tú eres invencible, Dios. Tú eres soberano, Padre, te doy gracias, Señor. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra, mi Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya, Dios es bueno. Aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Lo que diga el Fondo Monetario Internacional está bien. Pero nosotros no dependemos de lo que diga el Fondo Monetario Internacional. No dependemos de lo que diga España, no dependemos de lo que digan las naciones. Nosotros dependemos del reino de los cielos. Nosotros dependemos del Dios de Isaac. Es el Dios que nosotros servimos. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que bendijo a Isaac. Es el mismo Dios que tú y yo estamos ahora mismo. Estamos en su presencia. Y es el mismo Dios que ahora mismo estamos sirviéndole. Es el mismo Dios. No importa lo que me digan, lo que venga. Porque yo estoy plantado en la roca que es Cristo. No importa las tormentas que vengan, no importan las crisis que vengan. Porque el Dios de los cielos ha dicho que me va a ayudar, ha dicho que me va a bendecir y ha dicho que me va
va a ayudarme, que va a estar conmigo, que no me va a dejar. Yo creo en su palabra. Simplemente mantente firme. Sé fiel, sé obediente a Dios. Mantente obediente. Amén. Obedece cumple con sus promesas. Agárrate a sus promesas, camina bajo sus promesas. Cree en las promesas de Dios. Son tiempos de estar invirtiendo en la obra de Dios. Créele. Isaac lo hizo. Los pocos, los granos, los pocos que tenía, los sembró allí donde Dios los plantó. Y él creyó en una tierra que no era fértil, en una tierra donde él podía sembrar y había poder perder todo. Pero sin embargo él lo hizo, porque el Señor le había dicho, plántate allí y siembra allí, y yo voy a bendecirte. Y él creyó en la palabra de Dios, creyó en la promesa de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Vienen tiempos duros, sí, es verdad, pero servimos al Dios del cielo. Nosotros dependemos de la economía del cielo. Nosotros dependemos del reino de Dios. No dependemos de la nación. No dependemos de un gobierno, sino del reino de los cielos. De Él, que es Jesucristo. Amén. Guarda este mensaje en tu corazón, ponlo en práctica. Recuerda el día domingo, 11 de la mañana y 6:30 de la tarde. Una hora antes vamos a estar orando. Busca la mente de Cristo. Vamos a tener compañerismo una vez más con el Zoom. Después del culto de la tarde vamos a tener compañerismo. Compañeriza, o sea, que compañeriza, necesitamos compañerizar. Involúcrate, métete aunque sea unos 5 o 10 minutos, saluda a los hermanos, o sea. Vamos a tener compañerismo el domingo después del culto de la tarde, compañerismo, un rato de compañerismo, así que vamos a creer por buen tiempo. Estés orando por la iglesia, estés orando por nosotros, y nosotros estamos orando por ustedes y vamos a creer por un tremendo avivamiento. Vamos a cerrar este culto, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Recuerda las ofrendas y los diezmos, sé fiel con tus ofrendas y con tus diezmos. Si Dios ha tocado tu corazón en dar, da con todo tu corazón. Si no tienes el número de cuenta, puedes mandarnos un WhatsApp y pedirnos el número de cuenta, nosotros te lo mandamos. Déjate tocar por Dios. Amén. La iglesia necesita de tus finanzas. Da con todo tu corazón. Vamos a bendecir, vamos a cerrar y vamos a pedir que Dios nos bendiga poderosamente. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por tu palabra. Dios, yo clamo tu sangre preciosa. Te pido, Dios de los cielos, que tú bendigas poderosamente a mis hermanos, guarda sus vidas, libera de toda mentira del diablo. Padre, suple todas sus necesidades. Padre, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús, Padre, a través de sus vidas, Dios. Oh, Padre, muévete, bendícelos, bendice sus hogares en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Dios de los cielos, que levantes una obra poderosa en todas las naciones. Mi Dios, levanta obreros, levanta discípulos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que nos guardes y nos guíes y nos cubras con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esto es todo. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.